Arrancamos una nueva mañana, arrancamos esto que es Locas pero no tontas. Buen día, señor Daniel Alejandro Román, que está en los controles. Buen día, señora Cora Sauberville, que seguramente te la apuesto a que está recontra dormida. Hoy, día jueves, día que vamos a tener de todo en esta mañana fresca. Yo te digo que yo tengo frío. Yo me levanté, no sé vos, por ahí no, bueno, no tenés frío, bueno, yo sí, yo me levanté con frío hoy. Y hoy es jueves, y los jueves la tenemos a ella, la tenemos a la reina del turismo, y para mí es así, es la reina del turismo, Estela Maris Alazar, con su segundo capítulo de este especial que se llama Itinerario. Así que vamos a escucharla hoy, no se lo pierdan, los jueves les digo la verdad, no se los pierdan. Igualmente pueden ingresar al Face de Locas pero no tontas, porque ahí lo vamos a compartir más tarde a lo que es este segundo capítulo de este especial Itinerario con ustedes. Descubriendo el campo fueguino. La traza de la carretera se alejaba del mar y se adentraba a un océano de coirón amarillento y suaves ondulaciones. De a poco, casi tímidamente, pequeños manchones de ñire salpicaban el paisaje y anunciaban la transición o ecotono. Una curva pronunciada era el preludio a la tranquera que rezaba en grandes letras negras: Estancia Cabo Peñas, nuestro nuevo hogar. Buenos días, mi nombre es Estela Maris Alazar y seré su guía en este itinerario. Hasta hace poco más de 100 años, la Patagonia era todavía una terra incógnita. La falta de minerales preciosos la salvaron de los ávidos colonizadores hispanos. La escasez de nativos hacía infructíferas las largas expediciones en busca de mano de obra gratuita. Su suelo infértil, su lejanía y el clima hostil la marginaron del circuito económico mundial hasta fines del siglo XIX. ¿Por cuántas transiciones habrán pasado los finos granos que constituyen las mesetas? ¿Cuántas combinaciones químicas han necesitado para llegar a este estado actual? ¿Y qué inmenso número de siglos ha sido necesario para unir esos granos, conglomerarlos, solidificarlos y formar la colina? ¿En cuántas olas habrán rodado los fragmentos de las rocas que ellas disgregaron para formar otras, siguiendo la ley del trabajo incansable, y luego depositarlas en las capas horizontales que el levantamiento del terreno presenta a la vista del espectador asombrado? Perito Moreno, 1876. En 1833, los británicos se apoderan de las Malvinas, con su ubicación estratégica para tener un puerto de apoyo en las rutas del Pacífico. Recordemos que el Canal de Panamá no se abrirá hasta 1917, por lo que el paso obligado de todo el tráfico marítimo transitaba por el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. En el siglo XX, la revolución industrial y la demanda de materias primas para las maquinarias hace que Inglaterra, como punta de lanza, salga a buscar inmensas cantidades de lana que Europa no llegaba a producir. Los avesados ingleses descubren que aquellos desolados territorios resultaban sumamente aptos para la cría del ganado ovino, por lo que a partir de allí empezarán a llegar las primeras majadas a unas islas del estrecho y más tarde a Malvinas. Se eligieron islotes en un principio para proteger los animales de los nativos, para los cuales el guanaco blanco era presa más fácil que los ágiles camélidos. Las estancias de la provincia de Tierra del Fuego surgieron a fines del siglo XIX, como consecuencia de distintas políticas de ocupación del territorio por parte del gobierno nacional. Si bien la ganadería se consolidó en la zona norte, la primera estancia en el sector argentino fue Harberton y se estableció sobre la costa del Canal Beagle. Se trató de una concesión del Poder Ejecutivo Nacional, efectuada en 1886, que autorizaba adjudicar en propiedad al pastor Thomas Bridges
20.000 hectáreas. En la zona norte de la Isla Grande, la primera concesión fue en 1890 y otorgó 80.000 hectáreas al ingeniero rumano Julio Popper, quien debía iniciar la colonización con familias nativas, según las condiciones fijadas en la ley de inmigración de la época. En estas tierras fueron luego rematadas, compradas por el señor Fernández, y en 1896 por el empresario magallánico José Menéndez, quien fundó el primer establecimiento ganadero de la zona, denominado Primera Argentina, que pasó a llamarse José Menéndez en 1918, a la muerte de su fundador. En 1898 se realizó un segundo remate de tierras, ubicadas entre el Cabo Espíritu Santo y el Río Grande, permitiendo la consolidación de grandes estructuras que pudieron enfrentar las enormes dificultades en las comunicaciones, aprovisionamiento, construcciones e instalaciones. Este remate dio lugar a las estancias Segunda Argentina, más tarde llamada María Betty por la esposa de don José Menéndez, Cuyen y Sara. Luego irían surgiendo otros establecimientos como Estancia San Pablo, Viamonte, Tercera Argentina, Rubi, Marina y Policarpo, todas ellas ubicadas al norte de la isla o en la costa atlántica. Al ir aumentando el stock de ovinos hasta superar el 1.000.000 de animales, fueron surgiendo otras actividades afines que permitieron, junto con la lana, la exportación de carnes enlatadas o frigorizadas, como relatáramos en el capítulo anterior. Este movimiento generado por las estancias determinó la creación de la colonia agrícola y ganadera de Río Grande, el 11 de julio de 1921. Aunque el poblamiento ya se había iniciado con el establecimiento de la misión salesiana en 1893 y como puerto y centro de abastecimiento para su área de influencia. Por esa época se construyeron caminos, puentes, líneas de teléfono, entre otras. A partir de la sanción de la Reforma Agraria Nacional, en 1919, caducan las concesiones de tierras fiscales arrendadas por las grandes estancias, y a partir de ese momento los lotes pasaron a tener 10.000 hectáreas, posibilitando la llegada de nuevos pobladores al campo. La titularidad de la tierra dependería del cumplimiento por parte del arrendatario de la construcción de los edificios necesarios para la producción y la compra de las ovejas con las que poblarían la estancia. Cabo Peñas era una estancia de la que llamaban chica, es decir, con menos de 20.000 hectáreas, y que en algún momento había formado parte de una mayor, pero al realizarse la mencionada reforma y comenzar a dividirse los campos entre herederos y nuevos compradores, conformaron un nuevo tipo de unidad productiva, con cascos más modernos e infraestructura más acotada. Se encontraba recostada sobre el bosque arbustivo, con una gran vega surcada por el chorrillo Los Salmones, y frente a un imponente cerro que nosotros dimos en llamar Mario Baracus. ¿Por qué? Simplemente porque tenía en su cima solo una hilera de árboles, cual cresta que nos recordaba al carismático Moreno de Brigada A. El galpón de Esquila, los corrales, un monte cercano que llamábamos de los Cacharros por estar repleto de maquinarias viejas, la casa del administrador y la casa de los dueños, que a diferencia de otras estancias no tenía ningún grado de ostentación. Todo lo contrario. Era una vivienda prefabricada que solo se diferenciaba por estar un poco más arriba y alejada del resto de las construcciones del casco. Luego, nuestra casita donde nos instalaríamos la familia, papá empezaba a trabajar como capataz y durante 11 años nuestra vida giraría al ritmo de la esquila, el destete, la señalada, el servicio, las pariciones y el inicio de un nuevo ciclo. Recordar esos años de infancia son imposibles sin que se me venga a la memoria el intenso olor a lana, a corrales y a jornadas llenas de personajes inolvidables. Atravesamos la tranquera en el viejo Citroën familiar, repleto hasta más no poder de nuestros pertrechos. Nuestra vida toda estaba allí.
y serpenteamos por el angosto camino que desembocaría en el casco. Un tono nos miraba desconfiado desde el potrero aledaño. Más tarde lo reconoceríamos como el torito Rengo, y un perro pastor alemán nos movería la cola al estacionar, dándonos la bienvenida. Lo bautizaríamos Yagán y sería nuestro compañero incondicional. En nuestro primer invierno en la estancia descubriríamos la crudeza del clima, cuando todas las cañerías se congelaban y no quedaba más remedio que caminar hasta el chorrillo con baldes a buscar el agua. Despertarnos a la mañana con la casa helada y esperar que mamá o papá se levantaran primero para prender el fuego y lograr que el ambiente empezara a templarse. Prender y apagar el motor a gasoil que nos proveía de energía eléctrica era también todo un desafío. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando ya los rayos de luz se habían perdido en el horizonte, se prendía. El ruido estruendoso y monótono del mismo rompía la paz reinante en ese paraíso helado. Y alrededor de las 10 de la noche, luego de cenar y mirar un poco de tele, había que ir a apagarlo. La piecita del motor estaba a unos 50 metros de nuestra morada, pero les puedo asegurar que en pleno invierno parecían más del doble. Papá en pijamas y pantuflas y envuelto en algún camperón abrigado, tomaba coraje para aventurarse a la noche escarchada y cubrir en el menor tiempo posible la distancia que los separaba del ruidoso generador, para luego regresar en una oscuridad profunda y entrar a tientas hasta llegar a la cama acogedora que garantizaba un sueño reparador. El ritmo de trabajo en invierno era muy reposado, con pocas horas de luz y concentrados en tareas de mantenimiento, organización de instalaciones y alguna que otra recorrida de los ovejeros a los campos cercanos, para garantizar que los animales estuvieran en buenas condiciones y con agua disponible. Si el invierno venía nevador, las ovejas, vulnerables por el frío y la falta de alimento, se empezaban a apretar unas contra otras en grandes grupos y acababan asfixiándose entre ellas, o a causa de la debilidad se echaban al suelo nevado, al que quedaban definitivamente pegadas por la escarcha, muriendo de frío y de inanición. Otro trabajo en invierno era abrir boquetes y agujeros sobre los escarchados chorrillos para permitir beber a los animales. También los peones aprovechaban para armar sus trampas, para cazar zorros, cuya venta de pieles podía significar otro sueldo extra. En el invierno el candil del ovejero se escarcha, ni el poncho de los recuerdos a su soledad le alcanza. ¡Qué angustia le nace al viento cuando se filtran las chapas del rancho donde la vida poquito a poco se escapa! La la la, la la, la la la, la la, la la la, la 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 la. Arriero lento es el sur, si se pierde la esperanza, un suspiro en el silencio retumba en toda la pampa. ¡Qué angustia le nace al viento cuando se funden las chapas del rancho donde la vida poquito a poco se escapa! Hermano de mi región, luz escasa del lucero, duro tu sueño, carbón solitario por el puesto, guanaco de las mesetas, ñandú de los cañadones, águila sobre las cumbres donde nacen tus razones.
hermano de Patagonia, la hembra de tus amores, en ocasiones da hijos y en ocasiones dolores. En el ponchito del sol, después de tantas nevadas, torta frita es todo el pan que se amasa en tu mirada. Qué angustia le nace al viento cuando se filtran las chapas del rancho donde la vida poquito a poco se escapa. La la la, la la, la la la, la la, la la la, la la la, la. Perros de allá, de estar tan solos ni ladrar, si no hay nadie a quien hablar, se hace un silbo la palabra. Qué angustia le nace al viento cuando se filtran las chapas del rancho donde la vida poquito a poco se escapa. La la la, 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 la la la. Para mi hermano y para mí era un mundo mágico y desconocido, que traía aparejados innumerables historias y aventuras que tejíamos día a día con el hilo indeleble de la imaginación. La creatividad debía surgir en una infancia retirada de la vida citadina, con tanta naturaleza y libertad, y solo 1 hora diaria de dibujitos animados, con escasos juguetes disponibles, pero un sinfín de estímulos que favorecían la inventiva y la interacción con el entorno. Es así que éramos Tom Sawyer o Huckleberry Finn, o adaptábamos las historias de Emilio Salgari a nuestro paisaje y nos convertíamos en el Corsario Negro o Sandokan. Todo era posible en este inmenso lienzo en blanco, donde podíamos ser lo que se nos viniera a la mente. Y cuando las cosas se complicábamos, volvíamos a ser Jo y Estelita, los hermanitos al azar. Es oportuno decir que mi familia, por la rama paterna y también por la materna, tuvieron desde tiempos remotos un fuerte vínculo con el campo, las tradiciones y el caballo. La pasión por este último forjaría mi vida y determinaría gran parte de mi futuro. Desde que tengo uso de razón, el caballo ha formado parte de mi existencia. Desde los 4 años que me subieron por primera vez en la estancia de los Ballester, en Lobería, donde naciera mi hermano Jo, hasta la actualidad, donde aún no pierdo oportunidad para seguir vinculada a este noble animal. En Lobería tenía una yegua, la Colorada, que andaba con su potrillo al pie y conmigo en su lomo, confundiéndome en los campos de girasol, donde solo se destacaba el color cobrizo de mi compañera. Y gracias a ella, mamá me divisaba desde la cocina y mandaba a quien estuviera a mano para que me trajera a almorzar. También recuerdo algunas aventuras y otras tragedias, como cuando al pasar por un bosque de eucaliptus se me quedó enganchada mi trenza dorada en una rama y la Colorada siguió caminando, pero yo terminé jalada por ese enorme gigante hacia el suelo. Golpes recuerdo muchos, y en Cabo Peña seguiría mi derrotero equino, con una nueva yegua que la llamé Chenem, que más tarde reconocería mi error, ya que debió ser chamán, pues quería homenajear con su nombre a los hechiceros nativos. Más tarde tendría otra, la que llamaría Kiepja, en honor a Lola, la reconocida chamana del pueblo Selknam. Disparadas, abalanzos, espantadas con alguna bolsa que volaba, o la aparición de algún perro garronero, me enseñaron a caer y levantarme, a templar mi espíritu y a domar mi ego.
Cuántas cosas me enseñaron esos caballos que acompañaron mi niñez, y cuántas cosas más me seguirían enseñando. En invierno, para las recorridas, había que herrar a los animales, y las herraduras eran para hielo o con clavos, como se suele decir. Una rareza para nosotros que veníamos de otra geografía y de otro clima. Sin ellas era imposible transitar por los extensos campos helados sin sufrir algún incidente, producto de la nieve y el hielo, que podían lesionar al caballo y al jinete. Recuerdo que para las recorridas aún no existía la ropa térmica que conocemos actualmente, y si la había no era muy accesible. Por lo que papá se ponía entre las medias y la bota corralera que usaba para montar papel de diario, que mantenía el pie seco y templado. No era ninguna extravagancia, ya que en las casas antiguas también se solía usar como aislante en las paredes, junto con la bolsa arpillera. Papá se resistía a dejar atrás su provincia de Buenos Aires, y así con un frío despiadado seguía usando sus estribos sureros con la boca chica, con la que solo se podía estribar con botas. Años más tarde empezaría a ceder ante las fieras heladas y cambiaría los estribos por unos más grandes para poder usar botas petroleras o borcegos, además de un buen buzo térmico que reemplazaba la bombacha de grafa. Mamá le decía: «Estás perdiendo el criollismo», y él contestaba que prefería estar calentito. La isla iba cambiando nuestras costumbres y haciendo que nos adaptemos al entorno que nos rodeaba. Supervivencia del más apto, decía Darwin. La primavera se iría asomando tímidamente, dejando atrás las escarchas, y la isla seguiría mostrándonos una nueva faceta, arrullada por las estaciones del año, que marcaban el ritmo a seguir en el campo fueguino.